Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... El más grande discurso de Pablo, la resurrección. Bajo la serie Nacidos para vivir. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Es un privilegio para mí compartir esta enseñanza con todos ustedes. El título de la enseñanza en esta ocasión es El más grande discurso de Pablo, la resurrección. Y este discurso de Pablo está grabado en lo que nosotros llamamos el tratado más grande de la resurrección de la fe cristiana, Primera de Corintios, capítulo 15. Esto es espectacular. Esta es una doctrina cardinal de la fe cristiana, la resurrección. No puede existir cristianismo si Cristo no resucitó de entre los muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces no hay cristianismo. Esto es muy importante. Y la enseñanza del día de hoy gira alrededor de algunas de esas verdades que están grabadas en Primera de Corintios capítulo 15. Y digo algunas porque en tan poco tiempo es imposible penetrar en toda aquella riqueza espectacular, extraordinaria del apóstol San Pablo. En mi libro de Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, usted va a tener luz de cómo el apóstol Pablo se alimentó, cuáles fueron las fuentes que él utilizó para confeccionar este tratado teológico sobre una de las doctrinas cardinales de la iglesia. Espectacular. Entonces, mis objetivos son los siguientes: descubrir el origen de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Número 2, demostrar por qué la doctrina de la resurrección es clave para la fe cristiana. Voy a explicar la esencia de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Y finalmente, mi cuarto objetivo será mostrar cómo la doctrina de la resurrección de la muerte le da sentido a la vida. Número 1. La resurrección es una doctrina que surge en el período intertestamentario. Antes del período intertestamentario no encontramos ningún registro en ningún manuscrito, en ningún libro sagrado, donde se hable como se habló de la resurrección de los muertos. En el período intertestamentario surge una literatura que nosotros le llamamos la literatura pseudoepígrafe y alguna literatura de ella deuterocanónica, donde se nos habla acerca de esta doctrina, de esta enseñanza. ¿Y cómo surge? Pues surge cuando el pueblo de Dios comienza a ser perseguido por Antíoco Epífanes y comienza a ser masacrado y comienza a ser asesinado. El pueblo comienza a filosofar. ¿Será este el fin? ¿Es que existe algo en el más allá? ¿Será que estos impíos, incircuncisos, pueden quedar sin un castigo? Y entonces en segundo libro de Macabeos, allá en el capítulo 7, vamos a leer una historia donde una mujer está presenciando la masacre de sus hijos. 7 de sus hijos, imagínese usted, y ella misma después. Y entonces uno de ellos le dice al verdugo, le dice: sépase tú que estás haciendo estas cosas, que un día resucitaremos. Y entonces ese es uno de los primeros escritos que un sector de la iglesia ha considerado sagrado, donde se habla de la resurrección del cuerpo. Fíjese usted. Y entonces cuando vamos allá al pasaje aquel de Marta, de Lázaro, de María, le dice una de ellas al Señor: sabemos
que va a resucitar un día. Ellos ya sabían de la doctrina de la resurrección y Jesús les dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta doctrina surge en el período intertestamentario, cuando Jesús entra en la escena humana. Ya la gente sabe acerca de esta doctrina, por eso Marta y María nos dejan claro. Ahora, los saduceos no creían en esta doctrina por la razón de que ellos no aceptaban ningún otro libro como sagrado excepto la Torá. Y la resurrección no la vamos a encontrar en la Torá, la vamos a encontrar en libros del período intertestamentario, que era parte, alguno de esos libros, de la biblioteca de los fariseos. Entonces ellos sí creían. Jesús nos dio a nosotros entonces un conocimiento mejor, pero fue el apóstol San Pablo en ese tratado de Primera de Corintios 15 que nos explica la doctrina de la resurrección como nadie nunca la ha explicado. Y si él no hubiese escrito este pasaje, estaríamos muy confundidos el día de hoy. Pero esta doctrina surge después de lo que había pasado, de que el pueblo había sido masacrado, perseguido, y el pueblo comienza a pensar. Esto usted lo va a ver también explicado en mi libro, Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Número 2. La resurrección es una doctrina clave de la fe cristiana. No hay cristianismo si Cristo no resucitó de entre los muertos. El cristianismo se fundamenta en este hecho. Bueno, hay otros hechos importantes, pero es que Pablo en 1 Corintios 15 nos deja claro que si Cristo no resucitó, nadie va a resucitar. Vana es nuestra fe. Somos la gente más digna de lástima. ¡Qué pena! Nos engañaron. Esto es un fraude. Y estamos engañando a otras personas si esto no fuera cierto. La doctrina de la resurrección, mi amigo, es una doctrina clave. Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, bueno, se le apareció a fulano de tal. Se le apareció a tantos más. Y por último se me apareció a mí, como un abortivo. Se me apareció a mí. Y en el libro de los Hechos vemos el relato de Pablo 3 veces, hablándonos de cómo el Señor Jesucristo hace acto de presencia en su vida y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y un tipo como Pablo a lo mejor nunca hubiese creído en Jesús si el mismo Jesús no se le hubiera aparecido. Pero recuerde usted lo que le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amigo, la resurrección es cierta, dice Pablo, porque él se le apareció a otras personas y se me apareció a mí. Yo lo escuché. Entonces él tenía una autoridad para escribirnos lo que nos escribió. Pero él evidentemente hizo los estudios correspondientes para ponernos en orden todo esto. La resurrección es una doctrina esencial del cristianismo, muy importante. Número 3, la resurrección es una doctrina teológica sobre un nuevo cuerpo. Esto es muy importante. El apóstol Pablo hace una clasificación de cuerpos, fíjese usted, el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, la resurrección, básicamente de lo que nos está hablando es de un cuerpo diferente. También hay una terminología que se utiliza en la iglesia y le llamamos el cuerpo glorificado, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Usamos la palabra cuerpo porque tenemos que usar una palabra, pero no es lo que yo veo, lo que usted ve, lo que yo toco, no tiene nada que ver con esto. Llamémosle cuerpo espiritual, cuerpo celestial, pero va a haber una resurrección que no tiene nada que ver con el cuerpo nuestro, y esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? La doctrina de la resurrección entonces es la doctrina de un cuerpo nuevo.
de un cuerpo nuevo, porque el cuerpo que nosotros tenemos en el idioma griego es soma, cuerpo. Es un cuerpo que cuando llega a cierta edad comienza un proceso irreversible de envejecimiento. Y entonces las enfermedades, y allí entonces el ser humano que habita en este cuerpo se vuelve, como decían los griegos, una prisión del alma, ¿verdad? Cuando ya se vuelve decrépito, cuando está enfermo. Y por eso el apóstol Pablo decía que mientras este cuerpo se desgasta, el de adentro, el ser humano, el alma, se rejuvenece, adquiere experiencia, conocimiento, pero este se desgasta. Pues la resurrección nos habla de un cuerpo que no es como este cuerpo, que él le llama cuerpo espiritual, cuerpo celestial, como usted quiera llamarlo, diferente. Eso es la resurrección. No se debe entender como que estaba muerto y ahora vive, porque el que muere sigue vivo, está consciente. Resurrección la debemos entender como un cuerpo diferente, para poder convivir, interactuar en la dimensión que Dios dice que vamos a estar con Él. Así de sencillo. Es palabras, es simbología que no podemos entender literalmente. Bien, lo otro, la resurrección es una doctrina que le da esperanza y sentido a la vida. Dice el apóstol Pablo, dice que seríamos gente penosamente equivocados, que daríamos lástima. Los seres humanos que definitivamente, penosamente nosotros estaríamos engañados y engañando a otras personas. Pero dice el apóstol Pablo, no. Esta es una esperanza en otro pasaje que no avergüenza. Cristo en vosotros, dice en otro pasaje, es la esperanza de gloria. Entonces, la resurrección trae esperanza. ¿Por qué? Porque al morir nosotros no quedamos en la nada, sino que vamos a tener un cuerpo nuevo. Usemos la palabra cuerpo celestial, que yo no lo puedo explicar ni nadie exactamente cómo hacer eso. Imaginémonos lo que querramos imaginar, no pasa nada, tenemos derecho a imaginar cosas. Eso está clarísimo. Pero eso, y lo más importante, es que somos inmortales, que vamos a estar en una convivencia con otros seres vivientes, con el Señor, porque no nacimos para desaparecer, para ser aniquilados, sino para vivir, y eso trae esperanza, y por eso vale la pena todo. Y por eso cuando leemos en ese primer pasaje de segundo de Macabeos, tú, hijo del demonio, tú, hombre perverso y malvado, como le habló, puedes quitarnos la vida, le dice, pero nosotros sabemos que vamos a resucitar antes de morir, antes de ser degollado, de ser muerto. Eso fue lo que dijo este hombre, hijo de aquella mujer mártir que estaba viendo a sus hijos ser asesinados, porque prefirieron morir de esa manera antes que someterse a los principios de aquel maligno que estaba tratando de destruirlos. Conclusiones. Número 1. La doctrina de la resurrección surge en un contexto de persecución del pueblo de Dios, y surge en el período intertestamentario, es decir, no surge ex nihilo, de la nada. Surge por una situación contextual sociopolítica del pueblo. El pueblo comienza a filosofar, a pensar y luego a escribir. Y esa escritura comienza a evolucionar y evoluciona hasta llegar a la primera carta de Pablo a los Corintios y específicamente al capítulo 15. Y ese es el broche de oro con que se cierra este capítulo de la resurrección. Y ese ha sido y es el tratado teológico que usa la Iglesia para explicar al mundo esta doctrina espectacular, resurrección de los muertos o del cuerpo. Número 2, la doctrina de la resurrección es el sello que autentica a la fe cristiana. Si Cristo no resucitó,
al tercer día, conforme a las Escrituras, ningún ser humano va a resucitar. Y el día que el ser humano muere, entonces se acabó todo. Ese ser humano es historia y ya no existe nada más. Solamente la memoria, si es que hay memoria de esa persona. Eso no es cierto, amigo mío. Eso no es cierto. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Es decir, nos van a dar un cuerpo celestial para poder disfrutar lo que Dios ha prometido. Recordad lo que dice el texto en Juan. Voy a la casa de mi Padre, también lenguaje simbólico, a preparar un lugar para vosotros, porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Lenguaje simbólico. Pero lo importante es que vamos a estar en un estado de gozo, de alegría, en la presencia de Dios y de otros seres maravillosos, porque Dios lo ha preparado, Dios lo ha escogido, todo tiene sentido, todo hace clic. Qué maravilla, qué extraordinario. Otra conclusión, la resurrección consiste en darle un cuerpo nuevo a la persona. Cuerpo nuevo. La palabra cuerpo, estamos usando la palabra cuerpo, pero en realidad, y está bien que la utilicemos, no sabemos cómo va a ser eso. Cuerpo celestial, cuerpo glorificado. La terminología no importa, pero algo vamos a tener, de algo vamos a hacer, vamos a existir, eso solo Dios lo sabe, y extraordinariamente vamos a ser testigos de lo que Dios nos ha dicho siempre a nosotros y lo que hemos creído, la fe nuestra. Otra conclusión, y ya para terminar, la resurrección es la esperanza más grande que un ser humano puede tener. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la esperanza más grande que yo tengo? Pues la resurrección. No tengo otra esperanza más grande. Mi esperanza es la resurrección. No quedaremos en la nada. No seremos aniquiladas. Y uno de los pasajes preferidos míos, si usted me pregunta cuál es mi pasaje preferido, aunque esa es una pregunta un tanto complicada, yo le digo ese pasaje donde el Señor Jesús le dice a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué esperanza más gloriosa y extraordinaria. Qué bueno que ha estado aquí con nosotros en esta enseñanza sobre el discurso más grande del apóstol San Pablo, la resurrección del cuerpo. Muchas gracias, muy amable. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.